Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai 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 Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswate Gauravani Pracharine Nirvise Sasanyavadi Prasthaya Mukam Karoti Vacharam Pungotam Gayati Hiranyakapa Tamam Vande Sri Guru Dinasharinam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Panchakapa Tarupishchani Panchasudevita Patitanam Pavanijo Paishnavijam We have been having classes on the history of ISKCON. Hemos estado teniendo clases sobre la historia de ISKCON. Hemos estado respondiendo preguntas. Basado en mi experiencia y entendimiento. Tenemos 2 preguntas que quedan. Y puede que tengan otras preguntas que les van a surgir cuando esté hablando. Las pueden poner en el chat. ¿Tienen una pregunta, Jan Rasika? Tengo que hacerte anfitriona, no creo que eso funcione. Creo que puedo hacer eso. Meeting settings. YouTube. Is that where we want to go to Facebook? No, it gives me an option to go to YouTube. I'll hit meeting settings. Yeah. And Yana can do it. Everyone who can do it is not here. Alguien que sea el anfitrión para que puedan habilitar el chat, puedan poner sus preguntas. Poner a alguien de anfitrión para que puedan habilitar el chat y puedan poner sus preguntas ahí. ¿Tienes tu teléfono para decirle a Gora Priya? Ajá, está cargando. ¿Tienes el teléfono de Gora Priya? ¿Le puedes decir que si puede entrar a Zoom para hacer el live? Gracias. Eso se hace desde los settings, no es. ¿Plataforma? Tienes que salirte de... Está la historia de ISKCON que está conectado con ciertos problemas.
Y hay un Prabhu que creó todo un seminario sobre esto para promover, ayudar a la prédica de los devotos principiantes. Y a veces hay cuestiones que pueden sacudir la fe de ellos y eso puede ser tanto positivo como negativo. Well, it's good if new people Es, understand the dynamics of an organization. es bueno que las personas entiendan la dinámica de una organización, And that we're imperfect human beings. que somos seres humanos imperfectos. And although we're trying to be Y aunque estamos tratando de ser devotos puros, two different things. tratar y ser son dos cosas diferentes. The main problem El problema principal is that when es que a senior devotee, cuando un devoto mayor tiene dificultades, our faith can be shaken. nuestra fe puede sacudirse. Anytime there's difficulty, En cualquier momento donde hay dificultades materialmente o cualquier dificultad en la vida puede sacudir nuestra fe o nuestra estabilidad. we saw that with COVID. Eso lo vimos con el COVID. Took some people up. Sacudió a algunas personas o a muchas personas. I think it's important that newcomers Creo que es importante que las personas primerizas not be perfect. entiendan que las cosas no siempre van a ser perfectas. How to understand that and adapt to it. Y cómo entenderlas y adaptarse a ellas. I think the history is valuable Creo que la historia es valiosa when one is stable in their Krishna consciousness, cuando uno es estable en su conciencia de Krishna, si no, disrupt their bhakti. entonces eso va a perturbar su bhakti. But one thing for Pero sure, una cosa segura if es any leader has had difficulty, si cualquier líder que ha tenido dificultad y estás trabajando con ese líder debe de saber let's say, digamos I que yo left Krishna consciousness que yo for a few weeks. que yo dejé la conciencia de Krishna que yo dejara la conciencia de Krishna por unas semanas completamente y completamente quebrara cualquier principio regulativo. Then I came Y back luego after a month. regresara después de un mes y me disculpara. So let's say the GBC said, well, you're Digamos suspended from que leadership el GBC dijera, está suspendido de cualquier posición de liderazgo por 5 años y en 5 años vamos a reevaluar tu posición. So the GBC may require El GBC puede que requiera que cuando yo esté reinstituido, entonces what happened. puedan saber Future disciples todos, los futuros discípulos sepan también broke all the principles for a month. de que yo rompí todos los principios por un mes. Otherwise, when De otra forma, cuando lo descubran, van a decir, oh, ¿por qué no me dijeron antes? Yo hubiera a lo mejor escogido otro gurú. but it's not like Pero no es como, when un cuando un devoto es joven, their faith is not
y su fe no es profunda, give them the whole history usualmente online so they can get it. It might shake. si le das toda la historia, entonces puede que, y claro, está en internet, pero puede que eso los acuda. And to hear all that stuff, Y you have to escuchar have todo eso, para escuchar todo eso tienes que tener a basic foundation una on base which to understand it. de la cual puedes entender, con la cual puedes entender. Of course, if you go to the Rithik site, you'll hear it all Por supuesto, on steroids and exaggerated. si vas en Hollywood style. si lo vas a la página de los Riddick, vas a escucharlo todo, pero potencializado con esteroides. The sensitive issues, not everyone will understand it. Pero las cuestiones sensibles no todos van a entender a menos que sean explicadas de forma exacta. Esa es otra consideración. But they should also Pero también tenemos que ver que ISKCON ha tomado medidas para corregir errores y prevenir de que sucedan, aunque no podemos prevenir de que las personas cometan errores, pero hacemos lo mejor que hacemos, especialmente con nuestros líderes. Es un tema sensible porque the idea is la idea es que la fe de una persona se vuelve más fuerte y más fuerte, y la idea de presentar a ISKCON, presentar el lado oscuro de ISKCON, develop stronger faith, but it could puede, puede que ayude a fortalecer la fe de las personas o puede que la derrumbe si no es presentado de forma correcta. not present Si no está siendo presentado y las personas lo descubren, van a sentirse engañados. Y si no se presenta de la forma correcta, va a hacer que las personas renuncien a su bhakti. she just put it on Facebook. She put it on Facebook. Ya está transmitiendo. No? You don't see it? She said that you have to give her cost. Oh, cool. I have to make her host. I thought she just put it on. On my phone, so it's like speaking another language. So you don't have, it's already on? Yeah. It's already on. Okay. Having said everything I said, honesty is Habiendo dicho todo lo que dije, es la mejor política. history, should be honestly explained. La historia debe de ser explicada honestamente. The problem is El problema es if one si una persona cometió un error, algunas personas piensan que ya todo el movimiento está dañado, pero no es el caso.
Tenemos, You have so many pure devotees in ISKCON. tienes muchos devotos puros en ISKCON. Some people, Algunas personas van a cometer errores, even if they're sincere, incluso si son sinceros. even if they're sincere, Incluso si son sinceros. so we shouldn't condemn the whole movement for the mistake of a few. No debemos de condenar todo el movimiento por los errores de algunos. Here's the problem. Aquí está el problema. We need Sangha. Necesitamos Sangha, We don't always like all the people we need Sangha with. pero no siempre nos agrada de dónde estamos, a las personas de donde estamos obteniendo Sangha. We don't always O no siempre las respetamos a las personas solo porque son más avanzadas. we have to learn Pero to tenemos respect que aprender a respetar a las personas por su conciencia de Krishna, incluso personal things we don't like. si hay cosas personales que no nos agradan. Y Prabhupada nos dijo, nos enseñó a ver las cualidades de los devotos, See their sincerity. ver su sinceridad, ver sus esfuerzos y apreciarlos. Be forgiving. Ser indulgente. Y al mismo tiempo debe haber restricciones para el mal comportamiento. Es un tema sensible. We're supposed to learn from history. Debemos de aprender de la historia para poder hacer las cosas mejor. Así que People, when they join ISKCON, cuando las personas se unen a ISKCON y quieren aprender la historia, debe ser en contexto para que podamos aprender de esos errores. Y si tú escuchas esas cosas y tienes la mentalidad incorrecta, entonces vas a tender a condenar a esas personas dentro de la organización por permitir esas cosas. I have some good news for you. Tengo buenas noticias para ustedes, Because what I just said, this whole question is kind of depressing. porque todo lo que dije, esta pregunta es un poco deprimente. You all look very depressed. Ahora todos se ven muy deprimidos. But ISKCON's Pero response to la, re- la, res- to child abuse, la respuesta de ISKCON hacia el abuso infantil fue tan buena even the Catholic Church was learning from us. que incluso la Iglesia Católica está aprendiendo cómo responder. ¿Sabían eso? Amongst especially religious groups and Especialmente los grupos religiosos nos ven como la mejor respuesta, porque nosotros fuimos honestos, no encubrimos nada. we created an organization for children. Creamos una organización para niños y promovimos que se dieran terapias. Pagamos fundamos que se dieran terapia. You never know Nunca sabes si las cosas van a salir mal. anyone can do something stupid. Cualquiera puede hacer una cosa tonta. En un momento de sentirse sobrecogido. But we're trying to do better. Pero tratamos de hacer las cosas mejor con medidas preventivas. We have
Tenemos más medidas preventivas vetting sannyasis, so we're sure that they también para elegir a sannyasis, para asegurarnos de que puedan hacerlo. I'm on a committee that Yo estoy en un comité que está creando currículo para ayudar a los nuevos gurús para que hagan mejor su labor, estén más más seguros en su vida espiritual. Así que si vamos a escuchar la historia, también debemos de escuchar cómo ISKCON ha respondido a esa historia. De otra forma, no va a ser algo completo. and I can definitely tell you Y puedo definitivamente decirles que estos problemas are being dealt with. It's just se está lidiando con ellos, not so easy to deal with them. pero a veces no es fácil lidiar con ellos. I'm also working on another initiative. También estoy trabajando en otra iniciativa en la cual Any devotee with any kind of cualquier problem devoto will find a place. con cualquier problema va a tener un lugar para, para abordarlo o para que sea escuchado. So before a problem Así, antes de que un problema se agrande, va a haber un espacio para que se le trate. De cualquier forma, estamos tratando de hacer algo. now, Ahora, Prabhupada left in Prabhupada 1977, as you know. Prabhupada se fue en 1977. Las personas Were GBCs, que eran GBCs, sannyasis, and sannyasis y gurús, about 85, 90% were under 30 years old. el 90% estaban por debajo de los 30 años. And the longest Y anyone could have been a devotee was 12 years. el mayor tiempo en el que alguien podía haber sido un devoto eran 12 años. Okay, so now put yourself in their Entonces pónganse a sí mismos en sus zapatos. maybe you joined like I did, A lo mejor se unieron como yo 70. So then it's almost en 1970. Entonces 7 años solo que estuvieron con Prabhupada. okay, Rasika. Ok, Rasika, 27 años. Has conocido a Prabhupada 7 años y entonces vas a empezar a tomar discípulos. She just fainted, right? Se acaba de desmayar. Would that be difficult? Sería difícil. You know, one of the most awkward things was Una de las cosas más raras disciples were the es, same age as you. es que los discípulos tenían la misma edad que ustedes. And what was most awkward is obviously half those disciples were the opposite sex. Y lo más raro es que la mayor parte de los discípulos eran del sexo opuesto. Majority of my Entonces, disciples are the age of my children and some are the age of my grandchildren. Although I don't have any, but it's algunos, algunos de mis discípulos tienen la edad de mis hijos o de mis nietos. No tengo nietos, pero once you're over 60, una, 65, una vez que pasas los 60, 65 años, kind of finished, more or less. So even if your disciples when you're older are the same age, it's like it's not a problem. y
cuando tus discípulos son mucho más jóvenes, no hay un problema ahí. So here you are, you're talking Aquí about estás, devotees, tienes 27 años. Uno de los devotos tenía 27 and now you have disciples. y ahora tiene discípulos. So my personal feeling Mi sentimiento personal era que is totally amazing es totalmente increíble gurus didn't have problems. That's like que esos told to me that gurús originales no tuvieron problemas. it's like, well, that's just normal. Of course, you would have problems. Porque para mí lo normal es que hubieran tenido problemas. Claro que vas a tener problemas. Like recently, Ridananama celebrated his 50th sannyasa. Recientemente Hirananda Maharaj And all I said was, este, he did that. celebró 50 años de sannyas. Yo lo único que dije, wow, es increíble. You didn't give it up. No renunciaste a eso. Girlfriend, No tuviste novias. sabbatical, No tuviste un sabático. Dan- just did it. It's like, Solo lo hiciste. Es increíble. Es muy impresionante. I don't know if the Russians know Acapulco. No sé si, no sé si los rusos. No. No. Unfortunately, no. Be nice. Now if you go, you have to bring a gun. Yeah, it's dangerous. Acapulco. Que antes solía ser bonito, pero ahora tienes que llevar una arma. And he was one of the original gurus. Y él era uno de los gurús originales. And he still is. Y aún así sigue siendo. The odds were against him. Y todas las cosas estaban en contra de, todo estaba en contra de él. And in his own words, En sus propias palabras, brain doesn't fully develop que, 27. que el cerebro del hombre no se desarrolla por completo hasta que tienen 27 años y tomaron sañas un año antes de que sus cerebros estuvieran completamente desarrollados. No offense to men under 27. No es una ofensa para los hombres por debajo de los 27. It's just a biological, Es un hecho biológico. neurological, biological. Anyway, so the fact that there were El hecho de que tenía problemas en ISKCON, que había problemas en ISKCON, the fact that el hecho de que no todos devotos tuvieron problemas después de que Prabhupada se fue, eso es muy bueno. El hecho de que ISKCON existe en cualquier forma es increíble. Es como es un país después de una guerra se reconstruye. Cuando Prabhupada se fue, se empezó a quebrar la base. Prabhupada escribió en el Bhagavatam que cuando el gurú se va a haber caos, porque él vio eso en su propia vida cuando su maestro espiritual se fue. Estoy pensando que un día
un gurú va a jugarle una jugarreta a su discípulo con un mensaje de Facebook que tuvo un accidente y murió y va a hacer una ceremonia y va a ver la condición de sus discípulos. Oh, esto es lo que han hecho cuando me fui. So many disciples will just, I was actually thinking of doing it. De hecho, yo estaba pensando hacerlo. Sus apes al final, ¿qué estuvieron haciendo? Actually, what I was thinking De is hecho, lo que estaba pensando es retirarme, jubilarme por un año y decir, no puedes hablarme de nada, ustedes van a descifrar lo que van a hacer porque así es como es, ya no trabajas con él. anyway, De cualquier forma, you can understand pueden entender los retos que enfrentamos como devotos jóvenes sin Prabhupada. and despite all those Y después, y a pesar de todos esos problemas, scholar and he knows history, he said debido a que how ISKCON dealt with eh, those problems este around devoto today was just sabe historia, dijo la forma en la que ISKCON lidió con los problemas fue bastante bien, bastante normal. what I always think. Lo que yo siempre pienso personalmente I see problems. es que cuando veo problemas, yo pienso, Let me learn from these so I don't create the same problem. hay que aprender de estos problemas para no crearlos de nuevo. Otherwise, what's the use of problems? De otra forma, ¿para qué sirven los problemas si no es para aprender de ellos? Problems are blessings. Los problemas son bendiciones They give us an opportunity. porque nos dan una oportunidad para aprender. So if there's a problem and you Si hay un problema y te vuelves frustrado y no aprendes, no puedes entonces aprovechar esa oportunidad. so much of what we learn in life is Mucho de lo que aprendemos en la vida things that go wrong. es cosas que vemos que están mal y entonces aprendemos sobre sus errores. Sometimes A veces, the only way we la única forma en la que aprendemos la forma correcta es porque hicimos las cosas de la forma incorrecta y no funcionó. and sometimes Y a veces en nuestro movimiento it will be impossible to learn something va a ser imposible aprender algo sin cometer un error. No vamos a tener la inteligencia para saber. the answer to the question La respuesta a la pregunta de que si todas estas cosas van a tener que ser consideradas para explicarle a una persona y que no pierda su fe. and we will make more mistakes. Y vamos a cometer más errores.
Pero como yo lo veo ahora, los errores que cometemos son menos que antes y menos severos. ¿Cuál es la palabra? No son tan grandes, sino son más pequeños, son cálculos mal hechos. Y también lo que veo es que a veces la solución no viene de una vez, viene con tiempo, y estás tratando entonces de mejorar poco a poco. So things are getting better, Entonces las cosas están mejorando, even while some things will get worse. incluso mientras otras cosas empeoran. Pero si somos sinceros, entonces pueden ser corregidas. And the main thing is that Y lo principal es que nuestra motivación debe ser pura. did that answer the question or did that ¿Eso respondió la pregunta o hizo que surgieran más preguntas? Déjame decir algo. we're all part of ISKCON. Todos somos parte de ISKCON. We can all make it a little better or a little worse Todos podemos mejorarlo o empeorarlo in our own area. en nuestras propias áreas. Podemos hacerlo mejor o peor. It's not just leadership, No es solo liderazgo, sino también somos nosotros. what Prabhupada wanted us to do. Lo que Prabhupada quería que hiciéramos, He wanted us to work to improve things. quería que trabajáramos para mejorar las cosas. It's more difficult to improve than it is to see what's wrong. Es más fácil mejorar que ver lo que está mal. But the reason he wanted Pero la razón es por la que quería que nos quedáramos en ISKCON es para que trabajáramos dentro de ISKCON, porque somos parte de. doesn't mean you have to love everything that's going on. No significa que tienes que amar todo lo que está pasando, sino tienes que simplemente ayudar para que las cosas mejoren. If you can, where you can. Si puedes, cuando puedas, donde puedas, como puedas. When, where, if, and when, Do- where, if, and how. Cuándo, dónde y sí. When you can, if you can, how you can, where you can. Cuando puedas, como puedas, donde puedas y sí puedes. But if you sit back, Pero si tú te quedas sentado y nada más señalas, esto está mal y esto está mal, todo mundo puede hacer eso. oh, it's such a, I'm going to tell you this Voy a ad in like a PT, contar esta publicidad en 1969. Aprendí esto, qué padre. but actually means that's problem. Don't ask me how that means cool. No me pregunten cómo eso significa que es genial. So, there was an ad on the back Hay of una the picture publicidad all these y tenía icons of the todo, late 60s. tenía todos estos iconos de la última parte de 1969.
las, the intellectual los intelectuales, los que escriben canciones, los líderes of various movements which de varios, culture of the de varios movimientos estaban cambiando la cultura de los 60 y estaban ahí sus imágenes. and they were all and the pictures their pictures were all in black and white. Y sus fotos estaban todas en blanco y negro. And it said, Y decía, estas personas problem. todas conocen los problemas. And they had a picture of Prabhupada Y in tenía color. It said, una, but this is the only una, man fo- who knows the answers. y una foto de Prabhupada a color que decía, este es el único hombre que conoce las respuestas. Era una buena publicidad. Today in 2022, so I don't know, that might be considered offensive. No sé, a lo mejor en el 2022 eso podría considerarse ofensivo. But yeah, to know the problem is not as difficult as to knowing the answer. Conocer el problema no es tan difícil como conocer las respuestas. So Prabhupada quoted Así que Prabhupada citó a los británicos faults, I still love you. que ese dicho de que incluso con todas tus fallas te sigo amando. I think Prabhupada Creo que faults of this Prabhupada conocía las fallas de ISKCON mejor que nosotros, but he wanted to create a vehicle pero quería help crear un vehículo para mandar a todos los de aquí de vuelta a Dios y lo hizo de la mejor forma que pudo. Así que hay que mejorarlo. Empieza con nosotros. Cuando tú mejoras, ISKCON mejora. Si tú empeoras, ISKCON empeora. ¿No es así? you're also part of this. También eres parte de ISKCON. Hazlo mejor. Then we'll have a better history for the next generation. Y entonces tal vez vamos a tener una mejor historia para la siguiente generación. I've been saying all this past week, He estado diciendo esta última semana. Todos los problemas son debido a nuestra humanidad, a nuestro condicionamiento, no debido a nuestra trascendencia. Entonces nuestra humanidad es el problema, pero nuestra trascendencia es la solución. look at every problem we have. Ve todos los problemas que tenemos, es debido a que estamos condicionados. Does anyone have any questions on what I just said? ¿Alguien tiene preguntas en lo que acabo de decir? On Zoom or Facebook? ¿En Zoom o en Facebook? Oh, I can speak Russian now. Facebook. Ahora puedo hablar ruso. And okay? Okay is Russian? What about wow? You say wow? All right. I know I can speak Russian. That was easy. Ahora puedo hablar ruso. Eso fue fácil. But okay and Ok, y wow. I think I could probably speak 100 languages. Creo que puedo hablar 100 lenguas, 100 idiomas. Look at that, Google and Twitter and TikTok. Google, Twitter, TikTok. Are there any questions on this in the chat? ¿Hay preguntas sobre esto en el chat? Okay, so if there's no question on this, Si no hay preguntas, do you have any questions?
¿Tienen preguntas sobre esto aquí? ¿Todo está claro? So if no one has any questions on what I just said, then we can take other questions. Si no tienen preguntas sobre lo que acabo de decir, entonces podemos tomar otras Somebody preguntas. has their hand up? You want to call it up? Okay. Tenemos personajes como Kirtanananda y Susamadhi y no puede uno superar eso. Y esa es una muy buena pregunta. Por supuesto no puedo representar a Radhanath, pero puedo decir lo que yo entiendo. It may be correct, it may not be correct. Puede ser correcto, puede que no lo sea. What I'm thinking why Ramnath Maharaj did it. Por lo que pienso que Radhanath Maharaj lo hizo, And it's not a judgment that it was right or wrong. It's no es what I understand. un juicio si es malo o bueno, es lo que yo entiendo. Kirtanananda Kirtanananda was, Maharaj up to a certain point, one of the most respected, fue uno de not los the most respected devotee. uno de los devotos más respetados en ISKCON o incluso el más respetado de todos. He was kind of like the grandfather Bhishma of ISKCON. Era como el abuelo Bhishma de ISKCON, He was like he was the person you would porque go to if you era la couldn't la get an persona answer. con la que Were you satisfied with? uno iba, Busy answer. si uno que no estaba satisfecho con alguna respuesta, uno iba con él. His community, New Vrindavan, Su comunidad Nueva Brindavan fue una de las más exitosas o la más exitosa in ISKCON. en ISKCON. The level of austerity, Su nivel de austeridad far beyond the austerity of any community, any devotee. era mayor de cualquier comunidad de devotos. Then at a certain point he was attacked. Y en cierto punto fue atacado I think a metal bar hit him in the head. y una And his whole life changed after that. y una barra de metal le pegó en la cabeza y su vida cambió por completo después de eso. And probably there's Y medical explanation. probablemente hay una explicación lógica y médica para su comportamiento. Can't give that explanation. No puedo dar esa explicación, It's common when someone's hit in the head that there'll be changes in behavior. pero es común que cuando alguien se pegue en la cabeza así, hay cambios en el comportamiento. Certainly we can't justify Ciertamente those no, cases no because podemos someone justificar el comportamiento neurologically porque alguien está neurológicamente dañado. But at the same time, Pero we al mismo understand tiempo podemos entender it was almost que, involuntary que casi era una desviación
involuntaria porque su cerebro no empezó a funcionar bien, se debilitó y en algunos casos no era coherente. So that person Esa had a persona tremendously que beneficial fue, powerful era poderosa, era, Radhanath Swami era elevadora, alguien que elevaba a los demás. Y para Radhanath Swami él era como fue como su guru Shiksha. Así que yo supongo que Radhanath Swami quería aceptar esa versión de Kirtananda Swami porque esa es la versión que él respetaba. Y esa versión probablemente estaba dentro de él. Y que todo lo demás fue la consecuencia de que se golpeó en la cabeza. Esa es mi especulación. What is not my speculation is that act Lo que no es mi especulación es que ese acto it just seems that way to many. Obviously, and I'm not condemning anyone for thinking that way. I know why they would think that way. It's obvious why they would think that way. que eso es lo que mucha gente piensa, es la forma de pensar y no estoy condenando a lo que el pensamiento de los demás o la manera de verlo. Yo estaba en una situación similar. Una de las principales personas que me hizo devoto y que me hizo devoto y que nutrió mi conciencia de Krishna, de repente se volvió loco. Y así como Kirtanananda, también él en algún momento dejó de hacer esas locuras y paró con eso. No puedo condonar ninguna de las cosas malas que hizo, obviamente. Pero esa fue la persona que básicamente me volvió un devoto. Sí, pues pienso que es algo tan privado que es muy difícil manejarlo a nivel público y bueno, pues tú sientes una obligación hacia esa persona, ¿no? Entonces puedes decir, bueno, sí, entiendo, pero manténlo en privado. Porque cuando lo haces público, pues la gente puede malinterpretar. Y eso pues también es una consideración válida, porque pues hay ciertas cosas que no puedes hacer públicas porque la gente
no puede entender o And that did happen. That did happen for him. And y eso fue lo que pasó, so that's unfortunate. según lo que yo sé, y bueno, pues es muy desafortunado. That's the best I can explain it because I've never talked to him about it. Eso es lo mejor que yo puedo hablar acerca de eso, porque pues realmente nunca hablé con él sobre el asunto. And as I said, that was not an answer to condemn or condone. Y como dije, pues no hay ninguna respuesta para condenarlo o condonarlo. Sí, para perdonarlo o condenarlo. If you have further questions on that, you could ask them now. Si tienen algunas preguntas, pueden hacerlas ahora. I guess we have to put ourselves in a similar situation. Tal vez podría ponerlos en la misma situación. But if you were in a situation like that, ¿Y qué harían ustedes en una situación como esa? who was very dear to you, like a father, you wanna like have a closure with that person. Who knows what he was thinking at that time? We don't know. Ah, But maybe it was important for him personally to do that. But I totally understand that people feel that. Pero totalmente entiendo que la gente se sienta así como una declaración de condonarlo como pues el abuso que Kirtanananda hizo. And I wouldn't argue with anyone who feels that way. Y nunca argumentaría con alguna de esas personas que se sienten así, no lo haría. Tenemos algunos comentarios de lo que acabo de decir. Nadia says, when I studied psychology, the first thing that I was told is that when someone's hit on the head, the brain may change, and as a result, the behavior changes. We've been given different examples of how very nice people became basically monsters after a certain situation. Cuando estudié, dice Nadia, cuando estudié psicología vimos varios ejemplos de cómo un golpe en el cerebro, una lesión cerebral puede producir cambios en el comportamiento y cómo gente muy buena se convertía en prácticamente monstruos. So that's exactly what happened to him. Que es exactamente lo que le pasó a él. He went from basically the most honored devotee in ISKCON to basically the black sheep of ISKCON. Él pasó de ser el devoto más honrado y de ISKCON a ser la oveja negra de ISKCON. Cambio así radical. Another devotee is saying maybe this happened to teach us a lesson. Otro devoto dice que tal vez esto pasó para enseñarnos una lección. And she's asking, but what lesson did it teach him? We don't know. I don't know. Pero pregunta qué lección le pudo haber enseñado a él. Y responde, no lo sé porque nunca se ha hablado con él ese tema. But, he was in prison. That's always you learn from that. Él estuvo en prisión y uno aprende de eso. In his last days, as far as I know, in his last days, he was a strict sadhaka. Y hasta donde yo sé, en sus últimos días él fue muy estricto, un sadhaka estricto. Very
unfortunate situation. Una situación muy afortunada, Exacto. muy desafortunada. Afortunada. It could have been prevented, Podía haber sido prevenida también, I believe, yo creo. if his dealings were different with some devotees. Maybe we could also say reaction on how we dealt with certain devotees. Puede ser también una reacción de cómo hemos lidiado con ciertos devotos. The lesson we can learn is just deal with everyone respectfully and humbly, and be strict in and live with integrity. La lección que nosotros podemos aprender de esto es respetar con humildad a todos los devotos y ser estrictos con nosotros mismos y vivir con integridad. Someone has to ask Anuradha what time breakfast is, because she has to leave at 9. I may have to leave soon. It's kind of like leaving Y tal vez tenga que irme temprano. the climax of the movie. Es como irse en el clímax de una película. But engagement. Pero tenemos un programa. 53 minutes, so we'll have to take the sadhana. So as soon as the sadhana's ready, I'll have to leave. Tenemos que tomar prasadam para irnos a este programa, entonces tan pronto el prasadam esté listo, me tendré que ir. No, you can't. You have to go down. Okay. You just tell her to come back. When it's ready. Are there any comments in the chat? Are they in relation to what I just said? ¿Hay algún comentario en el chat que se relacione con lo que acabo de decir? You can look and see. Okay. No, I answered that one. The one. Yeah. So this is, I want to say something else about this. ¿Quiero decir algo más sobre ese tema? That if a very advanced and pure devotee does something, Si un devoto muy avanzado y puro hace algo, try to do it rather than condemn it, is try to understand why he did it. lo primero que tenemos que hacer antes de comenzar a condenarlo es intentar entender por qué lo hizo. Intentar entender cuáles fueron las motivaciones detrás de esa acción y ver de corregirlos en cierto contexto. En vez de comenzar como esto es bueno, esto es malo. And then try to go from there. Intentar partir de ahí, ver qué es lo que uno puede entender. Which is basically what my answer is. Es básicamente lo que es mi respuesta. And I personally know devotees who were quite upset by what he did. Y sé que hay muchos devotos que han estado perturbados mucho por lo que él hizo. We have one question here, and then after I answer this question, we'll have to end. Tenemos Comment. tenemos un comentario aquí y ahorita vamos a terminar la clase. En este, en el Srimad Bhagavatam hay muchas historias de devotos muy avanzados que tienen dificultades y que logran rectificarse también. There are stories of advanced devotees who have difficulties and then rectify themselves. So Kirtana did some rectification in the end. Al final de su vida, Kirtanananda hizo algunas rectificaciones. So I think then with this comment we could emphasize the fact that it's not how you start the race, it's how you end it. So he actually ended despite the bad things he did, which that cannot be erased. And we're not condoning them. Entonces la lección aquí es de que Spiritual
No se trata tanto de cómo uno inicia la carrera, sino cómo uno la termina. Y en el caso de Kirtanananda, a pesar de todas las cosas horribles que hizo, que no podemos condonar o perdonar, al final de su vida, él sí rectificó y terminó su vida así. Now, it's understandable that for many devotees whose lives were affected by his misbehavior, it doesn't matter what he did after that because they're hurt and what he did was wrong. And that's how they see him, and that's also understandable. También es entendible que para muchos devotos cuyas vidas fueron afectadas por el mal comportamiento que él tuvo, puede que no les importe lo que él hizo después de eso, ¿no? Porque al final de cuentas sus vidas fueron dañadas y así es como lo van a ver. Y eso también es entendible. So what I think we may want to do, Tanya, you can remember, is that, like we have a question here from Adokshita, you can save that question, and any other questions. And this is an important topic, so we can continue next Friday with this topic. Este tema es muy importante y hay otras preguntas, pero se las van a guardar para la siguiente semana. This is just my personal opinion or understanding, that's all it is. And everyone's going to understand this situation and experience this situation in their own way, and I'm not condemning anyone. We're thinking in a different way than I think. Y les recalco que esta es mi opinión, mi manera de ver a partir de mi criterio, y que hay personas que pueden pensar diferente o llegar a otras conclusiones y no se les va a condenar por pensar diferente a lo que yo pienso. That was one of the most difficult questions to answer I've ever been asked. Esta es una de las preguntas más difíciles que me ha tocado. And how can I answer for somebody else? ¿Cómo puedo responder por otra persona? I can only relate to it based on how I related to a devotee I had so much respect for who later deviated. Solo puedo responder identificándome con lo que una persona a la que yo una vez respeté muchísimo y que después él se desvió. And he also hurt many devotees. Y que también dañó a muchos devotos. My appreciation for him in the early days in no way is meant to minimize how other devotees were affected by his ill behavior. I don't think Radhanath, that was all going on inside Radhanath Swami's heart. I know that wasn't going on in his heart. Y sé que el aprecio que yo le tengo en ninguna o el aprecio que yo le tuve al inicio en ninguna medida minimiza el daño y las acciones que él tuvo con otros devotos. Y sé que también por ese lado en el corazón de Radhanath Swami, ¿no? Que no minimiza el dolor de las personas. Pero es un tema que podemos seguir discutiendo la siguiente semana. ¿Me debo ir ahora? You can all stay and discuss this amongst yourselves. Pueden, si quieren quedarse y discutir eso entre ustedes, si es que desean. If your minds are exploding with like you need to say something. Si sus mentes están explotando y necesitan decir algo, está bien. Well, I have to go now. Pero yo me tengo que ir en ese momento. Devotees